el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien, queridos hermanos en Cristo. Que la gracia de Dios nos ayude en su búsqueda a través de las lecturas que nuestra Santa Madre Iglesia nos propone hoy, 19 de enero, lunes de la segunda semana del tiempo ordinario. Las lecturas de hoy profundizan en la primacía de la obediencia interior sobre el rito vacío. A través de la caída de Saúl y la novedad del esposo en el Evangelio, se nos invita a una religión del espíritu, a abandonar una espiritualidad de mera apariencia, a adoptar la obediencia viva que agrada a Dios. Desde la reprensión profética a Saúl hasta la novedad del Evangelio, se revela que la vida verdadera nace de un corazón transformado, capaz de acoger lo nuevo de Dios. La primera lectura viene del primer libro de Samuel y nos dice: En aquellos días, Samuel dijo a Saúl: Voy a comunicarte lo que me ha manifestado el Señor esta noche. Saúl contestó: Habla. Samuel siguió diciendo: ¿No es cierto que siendo pequeño a tus ojos eres el jefe de las 12 tribus de Israel? ¿El Señor te ha ungido como rey de Israel? El Señor te envió con esta orden: Ve y entrega al anatema a esos malvados amalecitas y combátelos hasta aniquilarlos. ¿Por qué no has escuchado la orden del Señor lanzándote sobre el botín y has obrado mal a sus ojos? Saúl replicó: Yo he cumplido la orden del Señor y he hecho la campaña a la que me envió. Traje a Agag, rey de Amalec, y entregué al anatema a Amalec. El pueblo tomó del botín ovejas y vacas, lo más selecto del anatema, para ofrecérselo en sacrificio al Señor tu Dios en Gilgal. Samuel exclamó: ¿Le complacen al Señor los sacrificios y holocaustos tanto como obedecer su voz? La obediencia vale más que el sacrificio, y la docilidad más que la grasa de carneros, pues pecado de adivinación es la rebeldía y la obstinación, mentira de los de Terafín. Por haber rechazado la palabra del Señor, te ha rechazado como rey. Palabra de Dios. El salmo de hoy viene del Salmo 49. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. No te reprocho tus sacrificios, pues siempre están tus holocaustos ante mí, pero no aceptaré un becerro de tu casa, ni un cabrito de tus rebaños. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. ¿Por qué recitas mis preceptos y tienes siempre en la boca mi alianza? Tú, que detestas mi enseñanza y te echas a la espalda mis mandatos. Al que sigue buen camino, le hará ver la salvación de Dios. ¿Esto haces y me voy a callar? ¿Crees que soy como tú? Te acusaré, te lo echaré en cara. El que me ofrece acción de gracias, ese me honra. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, como los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando, vinieron unos y le preguntaron a Jesús: Los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan, ¿por qué los tuyos no? Jesús les contesta: ¿Es que pueden ayunar los amigos del novio mientras el novio está con ellos? Mientras el novio está con ellos, no pueden ayunar. Llegarán días en que les arrebatarán al novio, y entonces ayunarán en aquel día. Nadie echa un remiendo de paño sin remojar a un manto pasado, porque la pieza tira del manto, lo nuevo
del viejo y deja un roto peor. Tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino revienta los odres y se pierden el vino y los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura nos presenta un momento crucial en la historia de la salvación, el rechazo de Saúl. El episodio del rechazo de Saúl constituye uno de los textos más penetrantes sobre la espiritualidad bíblica de la obediencia. Saúl cumple exteriormente, pero se reserva un margen de autonomía frente a la palabra recibida. El profeta Samuel desenmascara una religiosidad utilitarista, sacrificar para Dios lo que en realidad se ha preservado para uno mismo. San Gregorio Magno interpreta este pasaje como advertencia contra la obediencia parcial. Nos dice que obedecer en parte no es obedecer, sino elegir. El pecado del rey no fue la falta de piedad externa, sino la autorreferencialidad. Al perdonar lo mejor del botín bajo el pretexto de sacrificarlo al Señor, Saúl intentó manipular lo divino. Como bien señala Hans von Balthasar, la obediencia es la forma suprema de la libertad porque es la entrega de la voluntad propia a la verdad. Saúl, en cambio, cae en lo que Samuel define con dureza. Mejor es obedecer que sacrificar. La desobediencia es comparada con el pecado de hechicería porque ambos buscan controlar a Dios en lugar de servirle. Santo Tomás de Aquino afirma que la obediencia es la más perfecta de las virtudes morales en cuanto ordena directamente la voluntad hacia Dios. Aquí se revela que el pecado de Saúl no es ritual, sino ontológico. Ha sustituido la escucha por el cálculo. Adrián von Speyr comentaría aquí que la verdadera audición de la palabra requiere un vacío de sí mismo que Saúl no quiso aceptar. Al guardar el botín, guardó su propio criterio frente al de Dios. Pavel Floresky vería en esta ruptura una fractura del organismo espiritual. Cuando el acto religioso no nace de la verdad interior, se vuelve estéril. La espiritualidad auténtica, en cambio, es sinfónica, armónica, palabra, voluntad y acto en armonía. El Salmo profundiza en la crítica profética al ritualismo vacío. Dios no necesita sacrificios, desea una relación verdadera. San Agustín comenta que el sacrificio de Dios es el espíritu contrito, no lo que arde en el altar, sino lo que se consume en el corazón. El Salmo actúa como un puente teológico perfecto. Dios no tiene hambre de carne de animales, sino de la verdad del hombre. San Agustín, en sus narraciones, nos recuerda que Dios no busca algo nuestro, sino a nosotros mismos. Fabri-Dadyat, con su estilo provocador, diría que Dios no quiere nuestros restos, sino nuestra vida entregada. ¿Por qué recitas mis preceptos, tú que detestas mi enseñanza? Esta pregunta resuena con la crítica de la religión estética o meramente formalista que Juan Martín Velasco denunciaba como una carencia verdadera de experiencia del misterio. La espiritualidad no es un adorno del comportamiento, sino una transformación de la existencia. La espiritualidad del Salmo es eucarística antes de la Eucaristía. La acción de gracias como forma suprema de culto. Juan Martín Velasco subraya que la experiencia religiosa auténtica se caracteriza por la transformación del sujeto, no por la multiplicación de prácticas religiosas. El Salmo nos llama a una conversión del deseo. Vivir el buen camino es permitir que Dios nos muestre su salvación. En el Evangelio de hoy Jesús introduce una ruptura creadora. No niega el ayuno, pero lo relativiza frente a la presencia del esposo.
Heinrich von Balthasar interpreta este pasaje como revelación de la forma cristiana. Cristo mismo es la medida del tiempo y del culto. Adrian von Speer subraya que la novedad evangélica no es una técnica espiritual, sino una comunión personal. Nos dice que, donde está el Hijo, todo se vuelve nuevo, incluso el sacrificio. En el Evangelio, la pregunta sobre el ayuno revela la incapacidad de las estructuras viejas para contener la gloria de Dios encarnada. Pavel Froreski, en su visión de la antinomia, entendería este pasaje como el choque entre la ley estática y la vida dinámica del Espíritu. Jesús no anula el ayuno, pero lo sitúa en su verdadera dimensión, el deseo de su presencia. Mientras el esposo está, la vida es banquete, no por hedonismo, sino por plenitud escatológica. Fabrice Haddad nos recordaría que el cristianismo no es un parche para mejorar nuestra vieja vida, sino una ruptura total que exige una forma nueva de ser. El vino nuevo es la gracia que rompe los odres del legalismo farisaico. Como enseñaba el místico San Juan de la Cruz, para que Dios quepa en el alma, ésta debe estar desnuda de sus viejas formas y apegos. El odre nuevo es el alma purificada por la fe y el amor. La espiritualidad cristiana no puede encerrarse en estructuras caducas. Lázaro Alvar Marín insiste en que la fe madura acepta ser desinstalada por Dios, pues sólo así el hombre se vuelve verdaderamente disponible. El odre nuevo es el corazón recreado por el Espíritu. En conclusión, podemos resumir las lecturas en 3 puntos espirituales claves. El primero, la primacía de la palabra sobre el rito. El culto exterior solo tiene valor si es expresión de una voluntad entregada. La espiritualidad no es hacer cosas para Dios, sino permitir que Dios haga su voluntad en nosotros. Un segundo punto, la libertad del espíritu. La novedad de Cristo, el vino nuevo, exige una constante renovación de nuestras estructuras mentales y pastorales para no asfixiar la gracia bajo el peso de la costumbre. Y un tercer punto, la religión de la presencia. El centro de la vida cristiana no es el cumplimiento de una norma per se, el ayuno por el ayuno, sino la relación con la persona de Jesucristo, con el esposo. Os propongo 3 ejercicios espirituales concretos atendiendo a las lecturas de hoy. El primero, el examen de la voluntad propia. Dedica 15 minutos de silencio a identificar una buena obra que estés haciendo pero que, en el fondo, responda a tu propio deseo o prestigio y no una obediencia clara a lo que Dios te pide hoy. Un segundo ejercicio, la lección divina del Salmo. Hoy reza el Salmo lentamente, pidiendo al Espíritu que te señale dónde hay incoherencia entre tus palabras religiosas, tienes en la boca mi alianza, y tus acciones cotidianas. Y un tercer ejercicio, la renovación de los odres. Identifica un hábito mental o una estructura de pecado que te esté impidiendo que la novedad de la alegría del Evangelio entre en tu día a día. Y ofrécelo en la Eucaristía pidiendo un corazón nuevo. La cita para la meditación de hoy es de Heinrich von Balthasar y nos dice que no se trata de ofrecer algo a Dios, sino de dejarnos ofrecer por Él en su Hijo. Que paséis un magnífico día en Jesucristo nuestro Señor resucitado, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.